Ya visto el teórico de procesos, veamos un par de ejemplos donde compilaremos algunos en los equipos que tenemos en la cloud. Para eso necesitamos utilizar un editor de texto, necesitamos utilizar un compilador de C. Todas esas utilidades, aplicaciones ya están instaladas en los cuatro equipos que tenemos en la cloud. Pero si alguno quiere utilizar la máquina virtual que ya han implementado en el laboratorio 1, deberían de instalarle desde los repositorios una serie de utilidades básicas. Ingresemos en un equipo con nuestro usuario y realicemos un ejemplo. Para escribir vamos a hacer el típico Lamundo en C, lo vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Para desarrollar, para escribir nuestra aplicación, necesitamos un editor de texto. La terminal incorpora dos grandes editores de texto, en donde depende de cada uno de ustedes la elección de uno u otro. Tenemos el editor de texto más simple, que se llama Nano. Invocamos la terminal y vamos a poder desarrollar nuestras aplicaciones. Tenemos una serie de comandos rápidos para finalizar o para realizar alguna tarea desde el editor de texto. Por ejemplo, para salir con X, con control X podemos salir del editor. Tengan en cuenta que nosotros acá estamos conectándonos a una terminal remota a través del navegador. Entonces puede ocurrir que a veces, si están utilizando algún editor de texto o alguna aplicación en la terminal, y si ingresan alguna secuencia de teclas, alguna combinación de teclas que esté ya definida por el navegador, nos va a tomar primero el navegador, porque es lo que estamos trabajando, y luego eso se va a traducir en el equipo virtual. Por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, con control T instancio una nueva terminal, una nueva pestaña en el navegador. Pero control T puede utilizarse en alguna aplicación que estemos desarrollando en la terminal o en la aplicación que estemos utilizando. Así que hay que tener mucho cuidado con esas combinaciones, porque de la misma manera, si apretamos control W, no lo voy a hacer ahora, pero se cerraría la pestaña actual y ahí perdería la conexión con la terminal, ¿no? Este es uno de los editores de texto. En la plataforma se va a dejar documentación para que puedan iniciarse. Y después existe otro editor de texto, que es el V. Este editor de texto hay mucha gente que no les gusta, porque lo considera difícil. La curva de aprendizaje del V es un poco más alta que la de Nano. Pero lo bueno que tiene V es que tiene dos modos de operación. Si nosotros identificamos en qué modo estamos, no vamos a tener muchos problemas a la hora de editar un archivo, de trabajar con un archivo. Esos dos modos son el modo comando y el modo edición. Yo ahora voy a salir del V y voy a volver a ingresar. Pero tanto a V como a Nano le podemos pasar como argumento el nombre del archivo que queremos abrir. Si el archivo existe en la dirección que nosotros le especificamos,
se va a abrir el archivo si tengo los privilegios necesarios para poder abrirlo y editarlo. O en el caso de que el archivo no exista, se va a crear el archivo en disco. Para hacer eso necesitamos especificar como primer argumento el editor de texto el nombre del archivo. Yo voy a escribir mi primer aplicación, Hola Mundo, y la voy a llamar primerapp.c. Esta primera app lo que va a hacer es solamente mostrar un mensaje en pantalla y dar un enter. Es bastante simple porque lo que me interesa mostrarles ahora es la compilación del código. No tanto desarrollar, porque eso ya lo vienen haciendo en las materias de programación. Entonces, para eso vamos a crear un pequeño Hola Mundo. Cuando ingresamos a Bit, ingresamos directamente en el modo comando. Para ingresar al modo edición tenemos que apretar la tecla I. Y ahora sí, podemos entrar a editar. Vamos a escribir, vamos a incluir la librería stdio.h. Luego tenemos nuestra función principal. Para salir del modo de edición presionamos la tecla escapar. En este momento estamos en el modo comando y puedo, por ejemplo, moverme dentro del código y vamos a escribir un mensaje. Ingresamos de vuelta al modo de edición que sea primera aplicación, sistema operativo 2020. Y por último finalizamos el main con un return. En el caso de que la aplicación no tenga ningún problema, va a retornar 0. Voy a guardar ahora, voy a pasar del menú edición al modo comando, y en el modo comando con los caracteres $w guardo el archivo, y con el modo comando $IQ salimos del archivo. Volvemos a la terminal y si listamos los archivos que están, ya vamos a ver que tenemos nuestro código primera app. Si lo podemos mostrar a través de una aplicación que se llama cat, le pasamos como argumento el nombre del archivo que acabamos de crear y vamos a ver que la aplicación nos va a mostrar en la terminal, va a ir línea por línea mostrando los caracteres que contenga. Para instanciar el compilador, lo que tenemos que hacer es invocarlo. El compilador que vamos a estar usando para C se llama GCC. Con el comando GCC especificamos como argumento el código fuente primerapp.c, y con el argumento "-o" le especificamos el binario en donde va a estar compilado este código, ¿no? Cuál va a ser el ejecutable. Vamos a llamarle primerapp.exe. Puede tener cualquier nombre. Eso en Linux, la extensión de un archivo no tiene mucha relevancia. En Windows tampoco, pero Windows asocia a cada extensión un ejecutable, una aplicación, para que lo pueda abrir de manera más rápida. Imagínense que tienen un pendrive y en ese pendrive tienen un montón de archivos con su extensión, y por algún motivo se ejecuta un malware que lo único que hace el malware es lista los archivos y renombra, quitándole la extensión. Si esos archivos los quieren ejecutar desde un terminal con Windows, no van a encontrar ninguna aplicación que esté asociada porque no tiene una extensión.
O imagínense que a un archivo .exe le cambio la extensión y le especifico por ejemplo, un punto MP3. O una imagen, le cambio la extensión y le especifico cualquier otra cosa. Bueno, cuando veamos en el teórico de archivos y cuando estemos trabajando con ese laboratorio también, vamos a implementar eso y vamos a ver cómo lo podemos llegar a resolver. Lo único que les puedo adelantar es que en el encabezado del archivo, en donde comienzan los primeros bytes del archivo, tiene identificado cuál va a ser el formato que va a tener los siguientes bytes a ese encabezado. Entonces, de esa manera, interpretando el encabezado, yo puedo saber de qué tipo de contenido tiene ese archivo. Por si un proceso malintencionado me renombre la extensión, me la cambie, me la elimine, o que el propio usuario inconscientemente la pueda eliminar. ¿Cómo lo podemos identificar? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea de esto es mencionar de que en Linux la extensión no se suele utilizar mucho. Se puede asociar a aplicaciones, pero eso si tuviéramos una interfaz gráfica. Acá por el momento no tenemos ninguna interfaz gráfica, solamente tenemos la línea de comandos y no nos sirve de mucho la extensión. Para compilarlo vamos a apretar Enter. Y ahora si verificamos con el comando de listar archivos, ls, vamos a ver que tenemos un archivo que se llama primerapp.exe de color amarillo, verde. Ahora podemos llamar a esta aplicación. ¿Cómo la llamamos a la aplicación? Mediante el punto, la barra y el nombre de la aplicación, primerapp.exe. Cuando le demos Enter se va a crear el proceso de esa aplicación y va a finalizar porque lo único que tenía que hacer era mostrar un mensaje en pantalla y terminar. Acá podemos ver que se imprime el mensaje primera app SEO 2020. No le agregamos el Enter final. No hay problema. Ingresamos el código fuente, tenemos el código fuente y le agregamos el carácter de retorno de carro y Enter, que es la retro barra n. Guardamos, salimos. Si utilizamos el cursor, las flechas de hacia arriba y hacia abajo, podemos ir desplazándonos entre los diferentes comandos que hayamos ingresado. Por ejemplo, el que voy a volver a ejecutar es el del compilador, entonces no necesito escribirlo. Ingresamos Enter y ahora voy a invocar la ejecución y acá podemos ver que el mensaje se ejecuta con el Enter. Existe también un archivo que tiene registro de todos los comandos que vamos ingresando. Este cursor lo que hace es iterar en cada una de las líneas de ese archivo. Tenemos un comando que ya lo deben de haber visto en el taller 1, que es el history, que se encarga de mostrar todos los comandos que hayamos ingresado a la terminal. Ahora vamos a desarrollar segunda app.c, que va a ser una aplicación que tiene el código de crear procesos que vimos en teórico. Yo lo voy a copiar y pegar acá al código para no estar escribiéndolo. Ustedes lo van a tener que escribir porque no lo tienen el código ya escrito. Hacemos control, ingresamos a la interfaz de Guacamole que le mostré en alguna clase, copio el código y ahora ingreso al modo edición, botón secundario y pego el texto que tenía en el buffer del Apache Guacamole. Este código ya lo explicamos, es bastante sencillo. Se crea el objeto PID, se hace la syscall fork, que lo que hace eso es clona el PCB del proceso actual, genera un proceso hijo, verifica si ocurrió un error al crear ese fork. Por lo general es si no tiene memoria, se genera un error y no continúa la ejecución esta aplicación. Luego existen un condicional que es que lo que hace es diferencia en el código del proceso hijo con el proceso padre.
El proceso hijo lo que va a ejecutar va a ser esta instrucción que lo que hace es toma lo que esté en este archivo binario, en ese archivo, y lo carga en memoria y lo instancia como si fuera un proceso. Y lo ejecuta. Cuando finaliza eso, está el código del padre. Perdón, no es necesario que finalice esta línea para ejecutar código del padre. En este caso existe una instrucción, una primitiva también, una syscall, que es wait null. Esto lo que hace es espera a que el proceso hijo finalice para que el padre pueda continuar su ejecución. Si yo le quito esto, se van a ejecutar de manera paralela tanto el código que esté dentro de esta sentencia else con el que esté dentro de esta sentencia if. Imaginémonos que tenemos un procesador que pueda ejecutar dos procesos, un procesador con múltiples núcleos, por ejemplo, o un procesador con una arquitectura con más de un procesador. Cada uno de estos procesos se va a ir ejecutando en cada uno de esos procesadores o en esos núcleos. Entonces, de esta manera podríamos alternar y ejecutar los dos de manera simultánea. Bien, entonces tenemos este código, almacenamos y lo compilamos. gcc, el código fuente que es segunda app.c -o segunda app.exe. Bien, nos va a dar un warning acá. Por el momento no me voy no vamos a entrar en detalle, que lo podemos obviar a esos warnings. Y ya tenemos el ejecutable segunda app.exe. Y ahora cuando lo llamemos vamos a ver que segunda app.exe va a listarme todos los archivos que están en el directorio en el que estoy posicionado, y luego me va a mostrar el mensaje proceso hijo finalizado. Acá lo mismo, vamos a editarlo, vamos a darle un poquito más de color a esto, vamos a mostrar, vamos a dar enter acá. Y vamos a volver a compilarlo. Recordemos que en cada nueva compilación, si el archivo ya existe, se va a sobreescribir el archivo binario. Si quieren persistir un determinado binario, cámbianle el nombre a la hora de compilarlo. Y cuando lo ejecutemos, vamos a ver que va a ser lo que hace la aplicación ls. Y cuando finalice eso, va a mostrar el mensaje del padre. Entonces, esta es una pequeña aplicación bien simple que nos permite mostrar la primitiva fork y la de ejecutar un binario en memoria, cargar el binario en memoria e instanciarlo como proceso. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo con sockets. Para eso necesitamos instalar o tener instalado en el sistema operativo una aplicación que se llama NCAT o Netcat, también se puede llamar. Esta aplicación es sumamente simple, se usa para crear sockets de manera muy sencilla. Y como no las tenemos instaladas, ya ahora vamos a instalarla para que lo puedan hacer en sus virtuales. Para hacer eso necesitamos indicar al gestor de repositorio de la distribución que estemos usando, de Linux, en este caso Debian. Tenemos que decirle al repositorio que vamos a instalar una aplicación de ese repositorio. Un repositorio no es más que una colección de aplicaciones que ya fueron preparadas, empaquetadas para la distribución que estemos utilizando. Existen diferentes tipos de repositorios y por lo general cada distribución tiene
tiene una propia o una de la misma rama en la que pertenece a esa distribución. Para hacer uso del repositorio tenemos que tener privilegios de superusuario. Ustedes no van a tener el usuario que tenemos, no, que tiene cada uno, no les permite instalar porque no tienen privilegio de supervisor, sino cualquiera podría ejecutar e instalar código en este equipo. En cambio, en la virtual que implementaron para el laboratorio 1, cada uno en el proceso de instalación generó un archivo de una contraseña de superusuario, de usuario root, que es la que tiene que utilizar para ingresar al modo superusuario para poder instalar o para poder realizar alguna tarea de administración en ese sistema. Para eso necesitamos ingresar con el comando su. Ingresamos la contraseña del superusuario y ahora dentro del superusuario vamos a instalar la aplicación NCAT. Le indicamos que sí, que confirmamos que se va a utilizar ese espacio en el disco, que se tiene que descargar cierta información y ya la aplicación está descargada. Lo que voy a hacer es, lo voy a instalar a esa misma aplicación en otro equipo. Por ejemplo, vamos a ingresar en el class 2, en el otro equipo. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una prueba de concepto de sockets, necesitamos tener dos equipos diferentes. Si bien lo podríamos hacer en un mismo equipo, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer, como la aplicación NCAT no está instalada, también voy a ingresar como superusuario. Voy a instalar NCAT. En el caso de que no tengan instalado el compilador de GCC en sus virtuales, van a tener que, lo pueden instalar desde aquí mismo, desde el contexto de superusuario, de usuario root, ingresan el comando, el paquete es build-essential. Acá como ya está instalado me va a decir que ya está instalado, pero en el caso de sus virtuales, si no lo tiene instalado o en el proceso de instalación no le tildaron la opción de opciones de desarrollo, utilidades de desarrollo, no les va a aparecer. Acá nos aparecería de que si no estuviera instalado, si queremos confirmar que se va a descargar tantos kilobytes de información y nos va a ocupar tanto espacio en el disco. Bien, ahora en ambos equipos tenemos la aplicación NCAT. Yo lo que voy a hacer es, voy a volver a mi usuario común en ambos equipos para poder hacer esa prueba de concepto de socket. ¿Qué necesitamos? Recuerden que un socket es la concatenación entre una dirección IP y un número de puerto. Lo que vamos a identificar primero es cuáles son las direcciones IP, porque tenemos 4 equipos que son estos. Cada uno de ellos tenemos que identificar cuál es la dirección IP para poder intercambiar mediante sockets información entre ellos. Entonces para eso existe un comando que se llama IPA, que nos va a dar un reporte de las configuraciones IP del equipo. Lo que a nosotros nos interesa es este dato que está acá, que es la dirección IP en su versión 4. Esta es para el equipo TIPI OS Class 1, y luego se le va a ir sumando al último dígito 1 para cada uno de los equipos. En TIPI OS Class 2 va a ser la dirección IP 192.168.221.12. Podemos verificarlo con el comando IPA. Efectivamente era esa IP. Lo mismo va a pasar con la clase 3 y la clase 4. Van a tener IP.13 y .14. Bien, una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es, voy a dividir el navegador para que se vean un equipo por un lado y otro equipo por otro. Acá tengo clase 1 y clase 2. Voy a limpiar la pantalla
con el comando clear en cada uno de los equipos y acá vamos a entrar a jugar. Recordemos que este tiene la IP 192.168.220.11 221.11 y el otro la .12. El que tiene .12, que es este terminal, vamos a crear un socket y vamos a quedar esperando que un proceso nos envíe información. Entonces, para hacer eso tenemos que instanciar a la aplicación ncat -l y el número de puertos. Recordemos que estaban los puertos conocidos, que eran los menores al nivel 24, y los no conocidos. Si estamos en una arquitectura de 32 bits, tenemos un total de 65.536 puertos. Recordemos que cada puerto está mapeado a un servicio. Entonces, lo que voy a hacer es voy a escuchar en el puerto 12.500. Cuando ingrese la letra Enter, no voy a ver nada en pantalla. ¿Qué ocurre en este instante? Ncat me crea en la dirección IP que tiene ese equipo 192.168.221.12 en el puerto TCP 12.500 me abre el puerto y toda la información que llegue a ese puerto se me va a mostrar en la terminal, aquí en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es como una simple aplicación de envío de mensajes. Supongamos que queremos mandar un texto ingresado desde el teclado, desde este PC a este otro, a través de sockets. Ya conocemos la IP y ya abrimos el número de puerto donde va a estar escuchando el socket. Ahora lo que hacemos es, nos conectamos a ese socket. Para eso ingresamos en ncat la dirección IP del equipo que nos estamos conectando, que es 192.168.221.12, espacio el número de puerto 12.500. Perdón. Se conectó el equipo y ahora si ingresamos el comando hola y le damos enter, vamos a ver que efectivamente se muestra ese mensaje en el otro equipo. Todo eso, ¿qué ocurre internamente? Existe un protocolo de enrutamiento, una conexión de red que conecta a estos dos equipos, existe un router en el medio que los comunica y toda esa infraestructura de red que ya está establecida permite que el programador no tenga que estar sabiendo esa información. Lo único que tiene que conocer es cómo crear el socket con la IP y con el número de puerto. Y eso no tiene que estar asignado a otro servicio, ese número de puerto. El número de IP tiene que ser único en una red local. Es por eso que en una misma IP pueden estar ejecutándose diferentes servicios. Pueden existir múltiples sockets a una misma IP. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Podemos seguir escribiendo mensajes. Envío de texto desde TIPI OS class 1. Ingresamos enter y en ese momento se envía a través del socket el mensaje. Ese sería nuestro primer hola mundo a través de sockets. Podemos hacer diferentes cosas, como por ejemplo si tenemos conectividad, si tuviéramos una interfaz gráfica, si ingresamos la dirección IP de este socket, les voy a hacer la prueba de concepto. Esto no les va a funcionar a ustedes, a mí sí, porque yo estoy conectado desde donde estoy grabando este equipo a través de una VPN a esta nube. En el caso de ustedes no les va a servir porque se conectan a través del navegador. Entonces yo si ingreso la IP
192.168.221.11 y el número de puerto 12.500 y le damos enter. Bien, no funciona. ¿Por qué? Porque no tengo enrutamiento contra el equipo. Bien, no funciona. Bien, no funciona, pero vamos a hacerlo desde la terminal. Imaginemos que tenemos un navegador web. Es más, vamos a instalar un navegador web ya que estamos acá. Más que estamos haciendo en vivo esto. Vamos a instalar un navegador web a través de la terminal. De esta manera podemos navegar en internet en la terminal. Y vamos a ingresar al navegador y vamos a especificar la dirección IP de nuestro segundo equipo que está escuchando. Vamos a ingresar un nuevo 168.221.12.12.500 y acá podemos ver que toda esta información es la que nuestros navegadores a la hora que solicitan una página web envían de nuestros navegadores. Estos se llaman peticiones. Esto es un request HTTP que más adelante implementaremos un servidor y haremos unas pruebas. Pero no es más que una secuencia de caracteres de string, ¿no? Escrito de una determinada forma. Por ejemplo, acá podemos ver que se utiliza el navegador Lynx, que tengo esta versión de Linux con esta arquitectura, que el navegador acepta este tipo de codificación y que el tipo de conexión es persistente. Bien, toda esta información, si yo utilizaría este Firefox, que es el navegador que estoy utilizando, si tuviera conectividad directa contra el equipo, también vería la información que envía Firefox. Bien, seguimos. Cerramos el navegador con control C. Y ahora en la terminal ya finalizó el socket. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una pequeña operación en la cual se va a redirigir. Imagínense que yo lo que quiero es enviar, no sé, transferir el contenido de texto desde un archivo a otro a través del socket. Tenemos nuestros archivos acá. Vamos a enviar la primera app. Entonces lo que hacemos es, tenemos que hacer una redirección del socket y tenemos que usar las tuberías que se vieron en el código, en el teórico. En Linux es bastante simple el uso de las tuberías porque lo hacemos a través de un carácter que se llama pipe. La idea cuál va a ser, la de mostrar la salida en pantalla de un ejecutable, enviarlo a la entrada de texto de un ejecutable, de una aplicación. Entonces vamos a hacer con la aplicación cat primera app.c, vemos el contenido del archivo en pantalla. Esto lo que vamos a hacer es lo vamos a redirigir a través del carácter pipe al ejecutable ncat, la dirección IP y el número de puerto
que es el 12.500. Damos Enter. Bien, especifique mal la IP, ¿no? Sí. Bien, acá podemos ver que se muestra en pantalla el texto y se cierra el socket, porque finaliza cuando se imprime el último carácter, finaliza el comando, el proceso de cat. Entonces, lo que podemos hacer acá, porque esto no se almacenó en ningún archivo, sino que se mostró directamente en pantalla. Lo que podemos hacer es redirigir esto a un archivo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un comando que es mayor que. Lo puedo redirigir a un archivo, yo sé que yo lo voy a llamar primer app.c. Entonces todo lo que reciba a través del socket se va a enviar a ese archivo. El operador mayor que, primero verifica que si el archivo no existe lo va a crear, y si el archivo existe lo va a vaciar y va a posicionar el cursor al inicio del archivo. Entonces, por ejemplo, lo vamos a dejar ejecutando, vamos a hacer lo mismo, enviar el contenido del archivo primerapp.c, damos Enter, acá podemos ver que finalizó el socket, podemos ver que tenemos el ls-ls, podemos ver que tenemos el archivo, y si mostramos el contenido, vamos a ver que está el contenido de ese archivo que acabamos de transferir a través de nuestro socket. De esta manera es sumamente sencillo transferir información entre dos equipos. Vuelvo a repetir, siempre y cuando estemos bajo las hipótesis de que tenemos un protocolo de red, que hay una infraestructura por debajo que soporta esto. De esta manera los programadores no tienen que estar preocupándose con esos problemas de conectividad, que esos son problemas para los administradores de red, sino que directamente pueden ya programar asumiendo de que la conexión existe y poder intercambiar información entre diferentes equipos. Por ejemplo, imaginemos ahora que una vez que tenemos este archivo, lo podemos compilar en el segundo equipo. Por ejemplo, gcc primer a.c -o y le pasamos el primer app.exe. Lo instanciamos. Bien. Y lo podemos ejecutarlo sin ningún tipo de problema. Algunos se podría estar preguntando, pero en vez de enviar el archivo de texto y volver a compilarlo, ¿podría mandar el ejecutable directamente? Sí, claro, no tendría problema. Lo único que tengo que tener en cuenta es que en los equipos que utilice ese ejecutable tenga la misma arquitectura. Por eso en el laboratorio 1 se tenía que especificar cuando se invocaba el ejecutable para validar cuál era la arquitectura que habían utilizado, si era de 32 o de 64 bits, o si estoy con otra arquitectura también. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de transferir binarios es que sean para la misma arquitectura. Bien, y por último dejo un agregado que es bastante interesante. Esto se puede hacer a través de Linux y Windows, a través de múltiples sistemas. Recordemos que estamos trabajando con Socket. Es multiplataforma. Y podríamos transferir de manera muy simple un archivo en una red. Imagínense, en vez de estar creando una carpeta compartida, realizando ciertas configuraciones en un equipo para dar de alta un recurso compartido, podemos solamente con la aplicación NCAT podemos instalarlo y podemos ejecutarlo. O sea, incluso hay un binario, ni siquiera necesitamos instalar NCAT, podemos descargarnos el binario para la gestión de los sockets. Esto es sumamente importante, sumamente útil. Yo siempre tengo un recurso para el equipo que vaya a utilizar, pueda utilizar NCAT. ¿Por qué? Porque en algún momento, si necesito descargar un archivo o transferir información de manera muy rápida, saco ese archivo de ese medio público que lo tengo almacenado y lo puedo ejecutar. Bien, vamos a ver el último ejemplo, que es como un agregado a todo esto, que es
Ya que estamos utilizando NCAT, vamos a implementar lo que se conoce como una shell inversa. ¿Qué es una shell inversa? Bueno, imagínense, acá porque estoy trabajando yo directamente con los dos equipos, tengo acceso a los dos equipos. Pero imaginemos este caso. Estoy en este equipo y otra persona que está en este otro equipo necesita, o yo necesito que ejecute una determinada cantidad de comandos, una secuencia de comandos, o necesito acceso a su terminal. Y esa persona no tiene ningún protocolo de acceso remoto, no tiene ninguna terminal, ninguna CLI de acceso remoto para que yo pueda acceder. Y capaz que ni siquiera tiene los permisos para poder aplicar e instalar un protocolo de acceso remoto. Entonces, lo que se suele utilizar es una shell reversa, que es, vamos a mantener la misma idea de que este equipo de la derecha, el class 2, es el servidor. Este equipo va a ser el servidor, va a ser el que va a crear el socket. Y este otro equipo va a ser el cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar ncat-l, vamos a usar el mismo número de puerto, 12500. Y le damos enter. Ahora el socket está creado. Y en este equipo ahora lo que vamos a hacer es darle acceso a este otro equipo para que pueda interactuar en esta terminal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le creamos un socket que sea ncat, el número de IP, el número de puerto, y le vamos a agregar otro argumento que va a ser el "-e", y le vamos a agregar el bin bash. Cuando le demos enter, ¿qué va a ocurrir? Que a través del socket ahora no se... Vieron que las conexiones están... No finalizaron ninguna de las dos. A través del socket se instanció el proceso bin bash desde este equipo, desde TI PIOS class 1. Y en el siguiente, en el otro equipo, cuando ingresemos, por ejemplo, un comando, ls, acá podemos ver que nos está listando los archivos, pero no los archivos que tiene TIPIOS class 2, sino que los archivos que tiene TIPI class 1, TIPIOS class 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este equipo ahora tiene acceso a la terminal de este otro equipo, mientras este comando no finalice, ¿no? Entonces acá yo podría preguntarme y decir, ¿en qué equipo estoy? Para eso hay un comando que se llama hostname, que me dice en el equipo en que estoy. Estás en este equipo, TIPIOS class 1. Podemos decir, bueno, ¿y qué usuario soy? Hay un comando que es Juami Jesus Giver. Pero este Jesus Giver no es el mismo que este, porque este es el usuario de este equipo. Veámoslo un poquito más con otro usuario para no confundir. Vamos a cerrar este socket y este otro, y acá vamos a iniciar terminal en superusuario. Ingreso como superusuario. En el segundo equipo dejo escuchando en el puerto 12500 y ahora voy a ejecutar este mismo comando. Le damos enter y ahora en la terminal del segundo equipo podemos escribir ls, por ejemplo, y vamos a ver que estoy ejecutando los comandos, estoy viendo los archivos
que tiene este usuario en su directorio personal. Bien, esto se suele utilizar mucho cuando necesitamos, por ejemplo, acceder a un equipo remoto y no queremos que el usuario que está en ese equipo tenga que estar instalando algo porque capaz no tiene los conocimientos o no queremos que lo vea también. Veamos, acá se me había cortado, pero vamos a hacer vamos a hacer de vuelta esto, que es estar escuchando en un socket, conectarnos a ese socket como superusuario y vamos a darle la terminal. Ahora, desde acá, vamos desde este usuario, hostname, acá estamos en el otro equipo. Vamos a mostrar, vamos a crear un archivo con el contenido hola desde reverso. Vamos a ponerle hola reverso y lo vamos a guardar en el archivo home, home Jesus Giver, mensaje desde reverso.txt. Bien, finalizamos el socket y ahora volvemos al usuario Jesús Givert y en su directorio home va a tener el archivo mensaje desde reverso.txt y el mensaje va a ser hola reverso, que es el que nosotros especificamos que le queríamos guardar. Esto es más de infraestructura 2, vemos más las conexiones en reverso porque existen cantidad de protocolos que se pueden implementar esto y permiten solucionar varios tipos de problemas, pero ahora lo comentamos como prueba de concepto con Socket para intercambiar una terminal entre dos equipos sin tener muchos conocimientos y incluso esos equipos pueden ser de diferentes sistemas operativos.